Ahí estamos, ahora sí. Pues como les decía, hemos podido ver ya cómo va el tema de la ductilidad, especialmente en vigas. Es una de las muchas partes que se puede revisar en concreto, ¿sí? Eh, pero una buena parte también pues nace con las secciones, aquellas secciones que van a estar sometidas a flexión y fuerza axial, ¿sí? En su mayoría de casos sería entonces una columna. Eh, Estamos revisando ambas por separado, digamos, y el objetivo es de que hoy abarcamos y cerramos, finalizamos columnas, para que la próxima clase, porque pues también ya el final del trimestre se encuentra a la vuelta de la esquina, podamos abordar lo que serían marcos, ¿sí? Entonces a partir de ahora pues vamos a ir un poquito más rápido, tratando también de reponer ahí un poco el tiempo, y es que también con dos clases menos siempre es un poco complicado, ¿verdad? Entonces, pues mucho les agradeceré si también pueden revisar ustedes sus presentaciones, porque digamos que la teoría va a ir un poco más rápido. eh, y cualquier complemento o cualquier duda, pues esperaría yo de una buena estudiada de las presentaciones, podamos resolverlas acá, ¿sí? Así optimizamos el tiempo dirigido hacia ejemplos. Entonces, lo que se refiere a secciones sometidas a flexión y fuerza axial, pues como ustedes ya bien saben, manejamos siempre una compatibilidad para generar ese punto de coincidencia entre deformaciones, tanto en acero como concreto último, ¿sí? Y pues de alguna manera aquí también tenemos el desarrollo o el despeje de las diferentes ecuaciones. Hay que tener en mente que cuando nosotros tenemos una flexión, pues aquí es claro que tenemos una columna, tenemos pues dos áreas de acero separadas por cierta distancia, y que pues obviamente una flexión no es más que una carga sobre perdón, o multiplicado por una excentricidad. Entonces este momento nos genera lo que corresponde a una flexión, y por ende, digamos de manera sencilla, le damos vuelta al diagrama que hemos venido trabajando. Conceptos fundamentales. Siempre teniendo en mente que la deformación cedente del acero va en 0,02 y la deformación unitaria última del concreto va en 0,03, pues tendremos entonces una región como la que aparece en este esquema, ¿sí? Donde a través de una zona en compresión y una zona en tracción se van a relacionar o vamos a tener una compatibilidad de deformaciones, y por lo tanto digamos que existe esta pendiente. Esa pendiente es la que nos permite relacionar directamente nuestras, nuestras variables, y con ello pues ya encontramos los diferentes valores para poder utilizar las ecuaciones que hemos venido trabajando, ¿sí? Bueno, entonces, si hablamos y nos enfocamos en una falla de compresión pura, este, esto va a corresponder al comportamiento de la sección bajo puramente la carga axial, ¿sí? Entonces, normalmente ahí quien entra en juego, en su mayoría, es el concreto. Y pues no hay mucha ciencia en ello, sino que más bien el concreto pues empieza a trabajar directamente con su capacidad de resistencia, el F+C. Con ello lo que vamos a tener es perdónenme ustedes, con ello lo que vamos a tener es someter la sección completa pues puramente a una compresión. De tal manera que el diagrama no tiene variación, ya que no existe una variación entre los esfuerzos, sino que todos puramente van hacia la compresión. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es un esfuerzo que viene lineal, se comporta como un rectángulo, un gran rectángulo, ¿sí? Y aquí es donde entra puramente el 0,85 del F'C, porque es una compresión pura, ¿sí? Claramente, nosotros también, como vamos a estar deformando la sección, y recordemos que siempre es una sección compuesta entre variadas de cero de refuerzo,
y un área fundida. Lo que no debemos de exceder para garantizar eh, este tipo de comportamientos, pues va a ser estos dos parámetros, ¿sí? Que nuestra deformación del acero, tanto a tensión, perdón, tanto en la cama superior como en la cama inferior, pues tengan ese rango de compatibilidad con el concreto, ¿sí? Si esto se da de esa manera, estamos asegurando que pues va a actuar el punto 85, más o menos como el primer esquema que veíamos al inicio, entre líneas verdes, a ver, que nos sirvió para explicar toda la base y fundamento de esto, ¿sí? Porque es el comportamiento del concreto. Solo que esta vez la deformación del acero está de este lado, porque no tenemos una flexión, sino que estamos en compresión pura. Los dos, el E sub C o el epsilon sub C y el epsilon sub S, están los dos del mismo lado. Regresamos acá y por ello es este comportamiento. Bueno, la deformación pues va siendo axial, ahí no hay ningún problema. Y mediante el equilibrio de fuerzas, lo que nosotros vamos a tener es esta ecuación. Claramente, y aunque el concreto sea el que más aporte hace en la resistencia a compresión, también el acero, aunque sea poco, aparentemente, pero también puede generar alguna resistencia a compresión, ¿sí? De tal manera que la ecuación, tal vez ya no vamos a hacer comprobaciones de ecuaciones por tema de tiempo, pero está paso a paso en la presentación. Igual, si por favor tienen alguna duda, háganmela saber. Y así, con mucho gusto, la revisamos. Pero están bastante bien detalladas para que no haya mucha pérdida de información, ¿verdad? Bueno, tenemos un nuevo concepto que es el centroide plástico y este básicamente representa la posición de la fuerza resultante producida por el acero de refuerzo y el concreto. Es decir, ese va a ser el punto donde se encuentra aplicada la carga axial pura en compresión para condiciones de agotamiento resistente. Volvemos a tocar el tema del agotamiento, porque hay que agotar primero la resistencia elástica de los materiales. Importante es de que, bueno, generalmente las columnas, por un tema eh, de que casi siempre modulamos los ejes a las mismas separaciones y casi siempre las columnas se trabajan directamente cuadradas y la misma distribución de acero de refuerzo en todos lados, casi siempre el centroide plástico coincide con el geométrico, casi siempre. ¿Sí? Esto no es una regla. Tenemos como carga resistente o la resistencia a compresión pura definida a través de esta ecuación donde el acero pues sí está trabajando. Hay que tener en cuenta que a través de una pequeña sección acá, miren aquí el esquema solo, esta carga no es lateral, ¿verdad? Sino que está aplicada aquí al centro plástico, ¿sí? Por eso la cruz. Em, pero a partir del centroide es donde tenemos pues un área de acero, digamos ahorita en el lado izquierdo y otra en el lado derecho, pero es que una generalmente va a estar a compresión debido a la flexión, ¿verdad? Bueno, ahora sí, regresando al tema de la compresión, por eso es de que aquí les va a aparecer una con eh, apóstrofe, ¿sí? Porque es la que está del lado derecho. Ahora, cuando ya empezamos a tensar o a traccionar la sección, eh, puede ser otro tipo de falla. Porque recordemos que la flexión en cualquier sección está compuesta de una compresión y una tracción o una tensión. Si ya vimos la compresión y ya la comprendimos, aquí lo que tenemos es una tracción. Y mediante el equilibrio de fuerzas también hacemos la misma historia. Obtenemos que la tensión resistente de la sección viene denotada por esta ecuación. Notarán ustedes que el concreto generalmente, recomendación a seguir, casi no se toma en cuenta, pero si bien es cierto, puede llegar a aportar alguna parte de resistencia a tensión. Generalmente no se toma en cuenta, sino que se lo dejamos directamente al acero de refuerzo. Por eso solo aparece a sub S aquí, bueno, en ambos lados de la ecuación, ¿verdad? Ahora, ¿cómo va el tema de la falla balanceada? Eh, un estado característico en el cual el concreto ha alcanzado la deformación múltiple, ¿sí? Siempre fallas balanceadas van relacionadas a las deformaciones últimas. La deformación unitaria última del concreto. En la fibra más comprimida, que sería esta que tenemos acá en línea color azul,
eh, donde se alcanza el 0.85 del F'. Al mismo instante en el que este acero de refuerzo ha alcanzado su deformación unitaria ascendente, que sería el epsilon sub y, que es el que tenemos en el sentido contrario a la flexión. El concreto va a comenzar a triturarse o aplastarse mientras que el acero de refuerzo va a empezar a ceder. Entonces, normalmente, eh, no, normalmente lo que vamos a tener en este lado es normalmente vamos a tener un comportamiento muy parecido al de las vigas, ¿sí? De tal manera que buscaremos siempre nuestra falla balanceada, la misma historia. Vuelve a aparecer nuestro bloque rectangular equivalente que utilizamos a través de un valor beta sub 1. ¿Sí? Perdonen, esto no lo había notado, creo que aquí se me corrigió la... Ok, esto solo tal vez alguien verifica si en el PDF se fue así. Bueno, probablemente se fue así. Déjenme, les reviso esto. Para corregirles, aquí se me corrió la ecuación. Bueno, pero básicamente esto va relacionado al despeje. Aquí lo que teníamos era la deformación del E sub y para poder eh, tener pues esta mera simplificación que aparece acá abajo. Era un tema de demostración el que aparecía ahí. Bueno, entonces cuando nosotros, conforme vamos resolviendo a través de una falla balanceada, hacemos ahora, siempre sobre el centroide de la sección, una sumatoria de momentos. Notaremos que pues, el bloque equivalente genera una capacidad de compresión del concreto, nuevamente igual que en la viga, se le llama C sub C, que es la compresión resistente del concreto, y aparte tenemos la compresión resistente del acero a compresión. Y pues quien se lleva el equipo a la espalda, el acero a tensión en la cama inferior, igual que una viga, pues va a ser la carga a tensión. Y a través de la sumatoria de fuerzas podemos determinar pues, nuestra sumatoria de momentos. O el equilibrio de las fuerzas, mejor dicho, encontramos nuestra sumatoria de momentos. De tal manera que también por compatibilidad de deformaciones podemos encontrar una curvatura en la falla balanceada. Conforme avanzamos, llega un punto donde difiere respecto a las vigas, que es el diagrama de interacción. Es el concepto fundamental en el cual pues, yo, si una columna empiezo a tener una flexión considerablemente grande, pues lo que va a suceder es de que voy a reducir su capacidad de resistencia. Mientras más la someto a flexión, eh, a compresión deja de ser tan resistente. Por eso van los diagramas de interacción entre carga y momento. ¿Sí? Bueno, ya vamos a ir retomándolos o refrescándoles un poco ahí el concepto. En este caso entran pues las fallas controladas por compresión, o sea, las fallas que son frágiles. Y esas fallas controladas por compresión de tipo frágil van a aparecer cuando la carga axial sobrepase la fuerza axial resistente, pero en esa condición balanceada que va relacionada al diagrama de interacción. En este tipo de falla, el acero de refuerzo en tracción trabaja sin alcanzar su cedencia, ¿sí? Porque digamos que no es la flexión la que está predominando. Sí está causando una participación en la demanda de esfuerzos, pero no va a ser tan grande como para que el acero de refuerzo en tracción vaya a trabajar sin alcanzar la cedencia, ¿sí? Pero el concreto, ese sí se agota. Al pobre sí, pues la deformación unitaria del concreto sí llega a la deformación unitaria última del concreto. Por eso por eso es este tema de la igualdad, ¿sí? Por otra parte, considerando el acero en compresión, pueden llegar a presentarse dos casos fundamentales, que es el caso A y el caso B que tenemos de este lado. Eh, y con ello, en el primer escenario, pues nosotros asumimos que se corrió un poco, creo que se corrieron varias diapositivas ustedes.
Bueno, entre paréntesis indica la deformación o el epsilon prima sub s es mayor al epsilon sub y. Básicamente ese aparece acá. Quiere decir de que acá ya estamos llegando a sobrepasar la deformación unitaria que permitía el acero a compresión. Porque estamos en el... Recuérdense que A' sub s es el que está comprimiéndose. Entonces aquí la deformación unitaria ya se excedió. Y pues obviamente para la parte inferior, para que por compatibilidad de deformaciones o por la pendiente esta que se produce de este lado, pues también lo que sucede arriba pasa abajo. ¿Sí? Bueno, y también el esfuerzo ese se mantiene, ahí no hay mucho cambio. Y en el inciso B, que es el otro escenario, siempre en estos dos, el concreto, notarán ustedes que ha alcanzado, perdón, ha alcanzado su agotamiento, porque E sub C es igual a E sub C última. ¿Sí? Y en este escenario, pues el acero simplemente no ha alcanzado el límite de la deformación unitaria. Es decir, que el acero en compresión simplemente no ha cedido. Y si no ha cedido el de arriba, por esta pendiente o por compatibilidad de deformaciones, tampoco ha cedido el de abajo. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito más rápido. Acá tenemos, nuevamente, al igual que en vigas, vamos a tener varios casos. El caso A asumirá que el acero en compresión ha cedido, por lo tanto se dan estas tres condiciones. ¿Sí? Y las ecuaciones que resuelven estos valores son las que aparecen en la parte inferior. Nuevamente se hará un equilibrio de fuerzas y plantearemos la equivalencia o hacemos una regla de tres o relacionamos las deformaciones para poder encontrar la ecuación, ¿sí? La que nos va a definir el esfuerzo del acero en tensión y también la que nos permite generar esa carga P sub 1. La carga P sub 1 que es la resultante que aparece acá. ¿Sí? O el valor que resulta de estos valores que aparecen dentro de la ecuación. ¿Sí? Eh, en, el, en la siguiente diapositiva lo que tenemos es el resto del desarrollo. ¿Sí? Digamos que acá notarán ustedes, si aquí solo se me corrieron un poquito estos valores, notarán que si se sigue resolviendo, que esto era algo que antes hacía en MATLAB, vamos a tener el mismo comportamiento. Vamos a tener un c cuadrado, un c y un valor sin c. Aquí pues la resolvemos de igual manera con una ecuación cuadrática y comprobamos de que epsilon prima sub s, que está definido a través de esta ecuación, va a ser mayor a e sub y o epsilon sub y. Finalmente planteamos la sumatoria de momentos respecto al centroide plástico, siempre este CP, que aparece aquí en donde está el cursor, y encontramos un momento 1. ¿Sí? Bueno, ahora tenemos un caso B. Recuérdense, en el caso A, el acero en compresión ha cedido, en el B, el acero en compresión no ha cedido. Es un caso diferente, ¿sí? El caso B. ¿En qué momento, nos preguntan en qué momento puede cambiar CP? Depende de la sección, como este es su centroide plástico, depende de la distribución de sus variedades de refuerzo o si es una columna rectangular más no una cuadrada. Ahí puede ir variando ese centroide plástico. Es como un centroide geométrico, solo que aporta eh, eh, el armado que está en cada uno de los lados. Porque acá, en realidad, estamos asumiendo que solo se va a dar flexión sobre esta línea discontinua. O sea, en este sentido, aquí es donde aparece M1. Pero recordemos que generalmente siempre analizamos estructuras en tres dimensiones. Entonces, también debería de haber un momento 2 que sería a 90 grados, ¿verdad? En el sentido Y, digamos. Entonces, pues, también va a tener usted un armado de este lado y de este otro, ¿verdad? O sea, ahí es donde ya puede haber una variación en CP. Puede ser. En el caso B, asumimos que el acero en compresión todavía no ha alcanzado ese valor. Por lo tanto, el epsilon prima sub s va a ser inferior al epsilon prima, perdón, al epsilon sub y. En ese momento de que nosotros indicamos este valor, pues lo que vamos a tener sería justamente una variación, notarán acá, si ustedes se fijan,
este escenario donde tenemos que la deformación del acero a compresión todavía no, aquí ha cedido, eh, pero en este escenario todavía no ha alcanzado ese límite. Simplemente lo que cambia es este lado de la ecuación. ¿Ya? Notarán ustedes que acá epsilon prima sub s tenía una ecuación que tenía que ver con esta medida de la profundidad de C, que es de la misma forma en la que se trabajaron las vigas. Solo que en esta ocasión cambiamos la ecuación. Noten ustedes la diferencia. Vamos a ver aquí si puedo hacer una pequeña captura. Vamos a ver aquí, solo para mostrarles un poquito. Eh, bueno, eh, o si pueden verlo, perdón, quería mostrárselos por ahí, pero es la slide número 67 contra la 69, ¿sí? Acá ya lo que nos cambia es la definición del epsilon prima sub s. Acá teníamos c menos d prima, ¿sí? Y esto debía de ser mayor al epsilon sub y. En este caso tiene que ser menor a ese valor. Entonces, ¿en qué afecta? Pues tiene que ver al momento de resolver la ecuación. Fíjense que les voy a volver a compartir esta presentación. Aquí se me corrieron varias cosas ahorita que estoy viendo. Pero estos son directamente los subíndices. Aquí era C, se abría paréntesis y aparecía el área de acero. Esta S debería estar aquí pegadita a la A. No sé qué pasó. Por eso se corrieron varios valores. Pero son los subíndices como que se desplazaron un poquito a la derecha. Eh, entonces, el resultado del momento calculado, o el momento respecto a ese centroide plástico, el CP, sería dado a través de esta ecuación. Esta sí no varía. Y vamos a obtener, así como lo hacíamos en las vigas, el momento último, ¿sí? Y la curvatura última. Que recuérdense que esta es la que ya nos va a ir relacionando los niveles de utilidad. Ya cuando vimos ¿cómo se llama? La utilidad y relacionamos el momento. Ahora, cuando nosotros ya entramos en las fallas controladas por tracción, es decir, ok, el concreto va a fallar, pero controlemos vamos a ver, consultan en el diagrama de donde sale la curvatura última. Sí, correcto, es esa. Lo que vamos a tener en este caso, cuando la falla es controlada por la tracción, es cuando ya la ductilidad entra. ¿Sí? Recuérdense, ductilidad es aquel escenario o aquel momento en el cual mi estructura, o en este caso mi columna, ya falló, ya pasó su rango elástico, pero de aquel rango horizontal de mi gráfica de esfuerzo de formación es lo que se puede ir deformando sin que falle. Entonces, cuando ya falló el concreto, el único que entra a batear, por decirlo eh, coloquialmente, es el acero. ¿Sí? Normalmente si mis columnas de concreto ya están quebradas, ya están fisuradas, el que empieza a entrar en el acto de ese desarrollo de ductilidad es puramente el acero de refuerzo. Por eso es común ver que en fotografías post-sismo, normalmente las columnas o vigas, o recuérdense de terremotos como Turquía, ahorita en Taiwán, pues casi no se han visto esas fotos, pero el de Turquía sí marcó, el del año pasado, me refiero, marcó bastante, o se vieron bastantes fotos, donde cerca de los nodos pues fallaba la columna, y el acero ahí estaba doblado. El concreto estaba explotado, el acero no estaba reventado o partido, digamos, pero sí estaba deformado, y no regresó a su posición original. Se dio, ¿sí? Se dio, esa es la palabra. Porque o en algunos escenarios desarrollaron fallas dúctiles. En otros, pues simplemente colapsó. Así que, pues ahí no hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Pero regresando a la falla controlada por tracción, es decir, ok, aquí ya el acero de refuerzo es el que entra a actuar.
Se presenta cuando la carga axial es menor a la fuerza axial resistente en condición balanceada. Es decir, que ahora vamos a tener un cambio de cargas. Dejamos la carga axial P1 y ahora entramos con la carga axial, pero que se resiste a través de la condición balanceada. Este tipo de falla, el acero de refuerzo en tracción, es el que va a ceder, que es lo que les mencionaba hace un momento. Entonces, el epsilon sub s va a superar el epsilon sub y, es decir, la deformación unitaria del acero está excediendo la deformación como permisible pues, del acero, ¿verdad? O sea, el epsilon sub y, antes de que el concreto alcance el agotamiento. Por otra parte, considerando que el acero en compresión puede presentarse nuevamente dos casos fundamentales. Uno de ellos es donde el acero en compresión ya se dio, por lo tanto, aquí la diferencia importante es la siguiente. ¿Dónde está? Este signo es el que cambia, ¿sí? Entonces, siempre analizamos solo el acero que está con presión. Lo que pasa es que si este valor se excede, pues creo que es fácil notar que la dimensión o la línea que aparece, bueno, en verde, en este caso pues, debería de ser más grande que la que estaría sucediendo en este lado, ¿sí? Por lo tanto, eso lo que hace es afectar directamente esta línea que tenemos en la parte superior, porque al final de cuentas, este valor que tenemos nosotros acá en la parte de abajo, es decir, el acero a tensión, ese no cambia. Este siempre va a ceder, ¿ya? Pero son los valores o las deformaciones del acero que está en compresión, si cede o no cede. Y eso es lo que nos va a marcar los dos diferentes escenarios. O pasa uno o pasa el otro. Cualquiera de los. Pues si sucede de que es el caso A, entonces pues el acero en compresión es el que cede. Resolvemos nuevamente las ecuaciones, hacemos el mismo proceso, ¿sí? Vamos relacionando, pero ahora para una carga P sub 2, porque estamos hablando siempre de fallas controladas por tracción. Y aquí lo que vamos a tener es una resolución nuevamente, o digamos lo sencillo. Esta es la forma en la que encontramos la ecuación para el momento último, pero debido a la carga 2, el momento sub 2. Entonces, aquí cambia un poco la estructura. También se resuelve a través de una ecuación cuadrática. Hacemos, no, perdón, esta se hace a través de un despeje. Sí, esta es solo a través de un despeje. Esa es un poquito más sencilla. Perdonen, aquí igual el CP iba con la Y la C que está aquí flotando iba con la C esta, que es el subíndice de la Y. No sé qué le pasó aquí estoy viendo que varias se descompusieron. No sé cómo va el PDF, seguramente va igual. Les pido una disculpa. No me di cuenta de eso cuando se los compartí, perdón. Y podemos tener, si ese era el caso A, pues ahora analicemos el caso B, donde justamente pues estamos llegando a obtener este comportamiento. Aquí la deformación del acero unitaria excede y por lo tanto el acero que está en compresión no ha cedido todavía. Entonces ahí cambia un poco el concepto de tal manera que nuestra ecuación de momento 2 va a ser aquí está, perdón, disculpe, está de este lado, ¿sí? Cambia un poco en los valores ¿cómo se llama? El despeje aparece en estos diferentes pasos. Solo les voy a corregir estos valores que se despegaron un poquito. Pero esencialmente es el mismo concepto. Es resolver las ecuaciones. De tal manera que vamos a llegar a un siguiente escenario dentro de nuestra sección, donde lo que tendremos es, si ya falló a través de una tensión de manera dúctil, lo que nos queda, porque como ahora estamos analizando una columna, en flexo con presión, entonces entra la flexión también a aportar su granito de arena y revisamos pues qué sucede con nuestros diferentes diagramas, tanto de formación y esfuerzo,
Ahora simplemente ya no tenemos esa carga P sub 1 o P sub 2, sino que aparece solamente el momento. Tenemos siempre nuestro recubrimiento para la cero compresión, el recubrimiento para cero atención, y lo que vamos a tener acá es, son estas ecuaciones que aparecen de este lado. El momento para que lleguemos a ese escenario de momento último está dado por esta ecuación, así como también eh, podemos revisar los dos diferentes casos. Un caso A, donde el acero en compresión también cede y el acero en compresión nuevamente no ha cedido. Yo sé que esto es algo repetitivo y ahorita lo vamos a ver en un ejemplo eh, que tal vez va a ir resolviendo algunos puntos bien importantes. No se preocupen de ello, es lo mismo que una viga. Notarán ustedes que ahora que ya estamos hablando de una flexión y que entra nuevamente el concepto de la cedencia en juego, pues ¿qué es lo que pasa? Se recuerdan la primera gráfica, la que explica todo. Aquí ya no hablamos de un punto 85, estamos hablando de un punto 70. Y por ello, pues aparece nuevamente este diagrama de esfuerzos, pues un poquito más prolongado, ya no tan circular o tan cuadrado. Y por eso, pues tiende a generar otra carga compresión. Entonces, esto lo que nos va a producir, esto lo que nos va a producir es nuevamente la ubicación de nuestras diferentes fuerzas. Aquí ya estamos hablando de que el acero en compresión también no ha cedido, pero el concreto, ese sí mantiene un comportamiento lineal. Ya no es un rectángulo sino que es un comportamiento lineal, por lo tanto, el centroide de este diagrama nos vuelve a elevar la resultante del área a un tercio de C, por eso aparece C sobre 3, que es el centroide de este triángulo. Y planteamos nuevamente equilibrio de fuerzas con las ubicaciones dadas, se hace una relación de 3 o se relacionan las deformaciones, encontrando entonces así, a través de la sumatoria de momentos, el momento último y la curvatura última, ¿sí? Que es la que pues, nos va a servir para armar nuestros diagramas. Eh, si esto fue en el caso A, notarán ustedes cuando es comportamiento lineal del concreto y el acero en compresión no ha cedido. Y en el siguiente es un comportamiento no lineal del concreto y el acero tampoco ha cedido. Tendremos otras ecuaciones. Aparece, pues nuevamente, sí, aquí también. Yo creo que lo que pasó fue que se corrió esto. Pero ahorita las voy a ir arreglando en un marca que vamos a hacer un rapidito. Y vamos a hacer ya ahorita. Lo vamos a generar. Y por eso, perdonen que vamos un poco rápido con esto, pero solo nos queda para ver columnas. Entonces, sí, sí estamos un poco limitados, pero por favor, revisen ustedes la presentación que les voy a enviar, la corregida. Y pues si tienen dudas, con mucho gusto les vamos viendo, ¿verdad? Es mucho de aplicar el concepto visto en las clases pasadas de vigas, ¿sí? Analizamos los momentos cuando estamos en cedencia, cuando estamos en flexión. Pero si ustedes van resolviendo las diferentes ecuaciones, notarán que hay una relación entre cada una de ellas. Eh, y lo importante es llegar a estos diagramas. Llegamos a los diagramas de esfuerzos resultantes con sus diferentes ubicaciones. Hacemos sumatoria de fuerzas, equilibrio de fuerzas, y esto lo que nos produce son nuestras diferentes ecuaciones. Como por ejemplo el... Uy, sí, estas ecuaciones se arruinaron, perdón. Se las voy a corregir. Donde aquí podemos encontrar, por ejemplo, los diferentes valores para determinar C. Notarán que ya conforme vamos avanzando, las ecuaciones se empiezan a volver un poco más complejas. Y aunque aquí se trata de describir paso a paso la resolución, las ecuaciones tienden a ser cada vez más grandes. Entonces, es el mismo concepto que se había aplicado anteriormente, pero pues aquí aparece para que ustedes lo puedan revisar después con un poquito más de tiempo, ¿verdad?
Entonces, esta es la última, que es la que nos define el valor de C, ¿sí? A través de una ecuación cuadrática. Y a pesar de que sí nos fuimos un poquito rápido, esto es el complemento de los diferentes escenarios que veíamos anteriormente solo para vigas, ¿verdad? Para secciones simplemente y doblemente reforzadas, ¿verdad? Sí, Samuel. Con Con una una duda, duda, Inge, Inge, fíjese fíjese que que en Gusema, Gusema, yo yo normalmente en normalmente los en los planos planos tengo tengo una una revisión que revisión que según yo según yo es es lógica, lógica, Sí. de de que que en los en los sótanos, sótanos, pues pues normalmente normalmente los los elementos elementos como como columnas columnas y y muros muros están más están más reforzados reforzados y y van van disminuyendo su disminuyendo su refuerzo refuerzo en en niveles niveles superiores. superiores. Sin Sin embargo, yo embargo, me he yo me he topado topado con con pues pues planos planos de de diversos diversos estructurales, estructurales, diferentes diferentes planos planos que que tienen tienen algo algo pues pues particular, particular, que en que el en el primer, primer, o sea, en en sótanos sótanos están están súper súper reforzados, reforzados, en en el el nivel nivel uno uno bajan bajan drásticamente el drásticamente el refuerzo refuerzo y en y el en el nivel nivel 2 en 2 en adelante adelante vuelven a vuelven a estar estar bastante bastante reforzados, reforzados, tanto en tanto en columnas columnas como en como en muros. muros. Ujú. ¿Por qué ¿Por se qué da se da no sé, no para sé, para mí, mí, esa esa irregularidad, irregularidad, siento yo? siento yo? Vamos a ver, perdone. En sótano hay mucho refuerzo, primer nivel baja y en segundo vuelve a elevarse el refuerzo. ¿Es así? Exactamente. Exactamente. Y me Y me pasa en pasa en varios varios planos. planos. Y Y según según yo, o yo, o sea, sea, mis mis chequeos son chequeos así son así como como que que pongo una pongo una gráfica gráfica y veo veo cómo cómo están están los del el acero acero y si se y está se está cuantificando cuantificando bien. bien. Pero Pero cuando me me topo topo con con esos, esos, me he me he topado topado con con varios varios planos planos que que pasan lo pasan lo mismo, que mismo, que ponen un ponen un montón de montón de bastones de bastones de refuerzo refuerzo en en sótanos, sótanos, Ujú. bajan bajan los los bastones de bastones de refuerzo refuerzo en en nivel nivel uno y uno y vuelven vuelven a a subir subir bastante bastante y y obviamente a obviamente a disminuir en disminuir en niveles niveles más más superiores. superiores. Ya. Esto para columnas. Para Para columnas y columnas y muros. muros. Columnas y muros. Siempre hablando de sistemas de marcos. Perdone. Sistemas de Sistemas de marcos y marcos con y con muros, por muros, por supuesto. supuesto. Ah, fíjese que mucho tiene que ver si el sótano está en contacto con el suelo que está confinado. Si es que esté... Perdón, vamos a ver si le puedo hacer aquí un pequeño esquema rapidito. ¿Cómo se lo puedo hacer? Normalmente son Normalmente con son con vigas vigas conectoras, conectoras, que que también me también me suele suele pasar. pasar. O O cuando cuando anclan anclan la la losa losa directamente directamente al al sol sol nailing o a nailing la o a la pantalla de pantalla de pilotes. pilotes. Bueno, perfecto. A eso iba. Lo que pasa está en que, mire, cuando uno normalmente se ancla o tiende a generar una... Mantengamos la idea del anclaje. Lo que pasa está en que dentro de sótanos, si su estructura está, digamos, a merced de los desplazamientos que pudieran generarse o darse en el suelo confinado, van a ser diferentes que el comportamiento de un sistema de marcos completamente libre, que no esté confinado por suelo, ¿verdad? Ese es un punto que marca bastante qué tanto puede uno llegar a reforzar sus secciones. Yo le diría que eso es tal vez la respuesta a todo. Si en algún caso no hay una combinación y digamos que su edificación arranca desde, si son tres sótanos, por ejemplo, y el nailing o la contención del suelo está independiente al sistema sismo resistente, normalmente ahí no pasa lo que usted dice. Es decir, que la estructura arranca con un armado tradicional y nunca se observa ese sobrebastoneado o esa mayor cantidad de refuerzo cuando pasa de, de nivel uno al nivel 2 o del primer sótano al nivel 1. Pero es precisamente por eso, porque uno está dejando la edificación independiente al suelo contenido. Cuando sí entra en relación o hay una restricción de desplazamientos por el nailing o la contención, normalmente la ductilidad de las secciones cambia. Y eso sí es algo que vamos a ver cabalmente en ductilidad de marcos o de pórticos. Eso es lo que le podría decir. No, no estoy seguro si le he contestado su inquietud. Sí, Sí, gracias, gracias, ingeniero. ingeniero. Le Le agradezco. agradezco. Gracias. Gracias.
pero sí tiene mucho que ver. Eso está como cuando usan sistemas combinados. Ahí la ductilidad es algo totalmente diferente, ¿verdad? Sí, Pero Sí, depende de depende de todos los todos los factores factores realmente, realmente, y de por de por sí, no sí, no solo solo de un de un tema tema generalizado. generalizado. correcto. Sí, también tiene mucho que ver, por ejemplo, bueno, hace un momento estaba cabalmente en una clase acerca de diseño. Eh, por ejemplo, aprovechando la presentación aquí, eh, por ejemplo, así como esta, pueden ver la pantalla, ¿verdad? Estoy cambié ahorita de, no sé qué ver que está Sí, Sí, que, sí, digamos que cuando hablamos de irregularidades verticales, eh, o la B, ¿cómo es que aparece? Sí, B1A en AGIS o la 1A en ASC, pues normalmente pasa algo bastante parecido, que si uno llega a tener este tipo de irregularidades en elevación, eh, hay que ver qué tanta rigidez vamos a tener en los niveles superiores o los tres siguientes niveles, etcétera, etcétera. Y cabalmente la rigidez va relacionada con qué tan... la rigidez va relacionada con la capacidad sismoresistente o la capacidad de resistencia ante fuerzas laterales. Eso es un hecho, ¿verdad? ¿Qué tan rígido es para poder resistir mis fuerzas laterales? Eh, pero cuando hablamos de ductilidad, también si es un sistema demasiado rígido, que es más o menos como hemos ido viendo la propuesta de diferentes armados en nuestras secciones, eh, y se tienen temas de irregularidades, por ejemplo, en este caso, un piso blando o un soft story, ¿verdad? Em, Normalmente alcanza niveles de deformación, obviamente, más rápido los niveles que son blandos o los pisos blandos que los siguientes. Entonces, mm, esto de las irregularidades, por ejemplo, también tiene que ver con que eh, el castigo que se le aplica a una estructura o la prohibición completa ante suelos blandos, que lo que hacen es amplificar las ondas sísmicas, le puede llegar a afectar que en el sentido de que se desarrolle bien o no se desarrolle como debe ser la ductilidad en su sistema sismo resistente. Porque si por ejemplo uno no, mire, yo más o menos eso de los sótanos lo veo muy parecido a está, más o menos como una irregularidad tipo 4 vertical, que usted tiene, digamos, una discontinuidad dentro de su sistema por diferentes factores. O sea, en los niveles de sótanos, pues, a lo mejor va a tener mucha rigidez porque está confinado por el suelo, pero solo arranca de ese nivel y empieza a tener otro comportamiento totalmente diferente, donde a lo mejor la ductilidad se desarrolle en otros momentos. Entonces ahí puede ser que eso responda también por qué aquí aparecen ciertos armados en ciertos puntos y en otros no, ¿verdad? Porque aquí a lo mejor esta columna no necesita desarrollar una ductilidad a ciertos niveles de comportamiento ya dinámico, porque tiene más piezas o otros muros o tiene más marcos que le hacen una mejor resistencia, ¿verdad? Pero sí tiene que ver, ¿verdad? Entonces ahí va siendo parte de lo que puede llegar a afectar la, a la edificación. Entonces es algo que sí es bastante, es un proceso bastante iterativo. Si les puedo decir, es algo que lleva mucho tiempo de estar analizando en un diseño estructural, ¿verdad? Ahora, si me permiten, solo voy a